Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Jóvenes con Propósito. Aquí estamos muy contentos para gloria de Dios. Para quienes no me conocen, yo soy Juan Diego Márquez y hoy ya regresó nuestra querida y perdida compañera Nicole, ¿cómo estás? Ya me encontró. Pues hola, muy bien, gracias a Dios, Juan Diego. ¿Y tú? Yo soy Nicole Quintero, para los que no me conocen, y ya muy feliz de estar de regreso, de vuelta. Benditos a Dios que aquí ya está otra vez de regreso y con nuevo tema. Tú no lo iniciaste, pero lo vas a continuar. Y sí, aquí nuestra amiga Rocío nos hizo el favor de ayudarme, ¿no? Y que lo leí, bueno, no leí, lo escuché. Ajá. Una parte de ella y dije, wow, sí lo estudió. Sí, sí. Lo simplificó mucho para los oyentes, ¿no? Rocío tiene esa característica que sabe y sabe cómo decir transmitirlo las cosas, totalmente, transmitirlo, exactamente. Aprovecha su conocimiento y lo transmite. Pero aquí estamos para gloria de Dios. Antes que nada, entonces, vamos a ponernos en oración, ¿te parece? Por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos siempre. Tuyo somos, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Por favor, Padre Santo, danos a nosotros luz, danos inspiración, llena de tu Santo Espíritu, para que seas tú quien nos ilumine, quien nos llene de ti, y solamente hablemos y digamos lo que es tu voluntad. Nicole. Virgencita, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos el día de hoy que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo nuestro espíritu, que nos ayudes con el tema de hoy para saber cómo trabajar lo que tenemos que trabajar y cómo identificar lo que nos cuesta y seguir poniendo las manos de Dios, de tu Hijo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues seguimos entonces con el nuevo tema del discernimiento. La vez pasada hubo una introducción básicamente de por qué es importante discernir y como bien dije, como jóvenes que somos entre los 18 y los 30 años aprox, es cuando más decisiones... Lo necesitamos. Sí, y es cuando menos experiencia tenemos, por lo mismo. Exactamente. Entonces... Pero son cruciales, ¿no? Estas decisiones como jóvenes. Porque sí, claro. Después perjudican mucho en el futuro. Efectivamente, entonces vamos tomando pues el consejo de los sabios, que al fin y al cabo pues son pues el Santo Padre y la sabiduría de más de 2000 años de la Iglesia, pues vamos tomando de ahí. ¿Quién mejor, no? ¿Quién mejor para discernir? Para enseñarnos a discernir. Perfecto. Ajá. Y aquí el Santo Padre pone un ejemplo muy claro, San Ignacio de Loyola. Aquí nota el Santo Padre, pues era del Papa Francisco, como su espíritu jesuita salió a relucir, pero está bien, sí. La verdad es que San Ignacio y los jesuitas sobre estos temas, sobre todo lo que es espiritualidad, son muy buenos. Muy buenos, muy buenos y penetran al corazón de un modo impresionante. Entonces vamos leyendo, ¿te parece? Sí, por favor. ¿Qué va? Catequesis, bueno, antes que nada es de la Audiencia General, por si quieren buscarla, el 7 de septiembre del 2022, ¿va? Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prosigamos nuestra reflexión sobre el discernimiento. En este tiempo hablaremos cada miércoles del discernimiento espiritual, y para esto puede ayudarnos a hacer referencia a un testimonio concreto. Uno de los ejemplos más instructivos nos lo ofrece San Ignacio de Loyola, con un episodio decisivo de su vida. Ignacio se encuentra en casa convaleciente, después de haber sido herido en una batalla en una pierna. Para librarse del aburrimiento pide leer algo. A él le encantan los libros de caballería, pero lamentablemente en su casa había solo vidas de santos. Un poco a regañadientes se adapta, pero ante la lectura comienza a descubrir otro mundo, un mundo que lo conquista y parece competir con el de los caballeros. Se queda fascinado por las figuras de San Francisco, de Santo Domingo, y siente el deseo de imitarles. Pero también el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él, y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos, los caballerescos y los de los santos, que parecen ser equivalentes. Pero Ignacio empieza también a notar las diferencias. En su autobiografía, en tercera persona, escribe así: cuando pensaba en aquello del mundo y en las cosas caballerescas, se entiende, se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba. Esto es español antiguo, así escribió San Ignacio. Hallábase seco y descontento. Cuando en ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejando,
quedaba contento y alegre. Le dejaban un rastro de alegría. En esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos. El primero es el tiempo, es decir, los pensamientos del mundo al principio son atractivos, pero después pierden brillo y dejan vacíos, descontentos, y dejan así como una cosa vacía. Los pensamientos de Dios, al contrario, suscitan al principio cierta resistencia. Esto aburrido de los santos no lo leeré, pero cuando se les acoge, traen una paz desconocida que dura mucho tiempo. Hasta ahí por ahora. ¿Qué opinas, Nicole? ¿Qué piensas? Pues primero, como nos está hablando como este proceso de fe que tuvo San Ignacio de Loyola, claro. ¿No? Claro. Y que, a ver, o sea, yo hice una previa investigación sobre él. Sí. Y a lo que... sí, me vine preparada. Me da gusto. Y a lo que escuché, porque lo escuché en un video de YouTube. Está bien, funciona por ahora. Que era el niño más chiquito de la familia. Ajá. Y que por ende también era como más vago, más así como, pues inquieto, por así decirlo, ¿no? En todos los sentidos. Ajá. En todos los sentidos. Y también por ende, cero interés en eso. Será como muy forzado sí, claro. En los temas espirituales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, pasa esta tormenta que viene siendo este accidente que tiene en las piernas, que estaba con un grupo de amigos jugando, no me acuerdo qué. No fue un accidente, ¿Ah, no fue un accidente? No, ahí estaba en batalla, fue una bala de cañón la que le dio una directo batalla. en la pierna. Sí, pero estaba con un grupo. Sí, pues ellos, sus soldados, él dirigía a sus soldados. Justo, pues pasa este momento, a eso a lo que yo me refiero es como... Sí, pero el incidente. Ajá, el incidente, donde Dios ahí le habla. Claro. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, tuvo que pasar eso para que él empezara a conocer a Dios, o sea, genuinamente. Claro. Entonces, donde se estaba quedando, que justo como menciona en la lectura, pues no estaban los libros de la batalla y de las cosas que le interesaban a él, ¿no? Claro. Que nada más habían libros de santos, sí. Como San Francisco. San Francisco Santo Domingo de Guzmán sería. Sí. Y como aquí menciona, yo siento que es súper normal porque a todo el mundo nos pasa eso. O sea, primero no nos apantalla nunca. O sea, claro. Dios, o sea, en el sentido de que no te apantalla así de que, ay, mira, ve qué interesante esto. O sea, claro que no. Porque el mundo sí se encarga de apantallarte primero. Sí, normalmente así y Dios funciona. No, es poco a poco. Sí. Y ya cuando vayas pasando este proceso de fe, vaya entendimiento es cuando ya te apantallas porque ya entiendes. Sí, claro. Y ya tienes esa paz que tanto quiere Dios que tengas, ¿no? Y tú la necesitas. Entonces, cuando te das cuenta que ver películas de batallas o así, o sea, de que sí te entretiene y todo, pero no te deja paz, al contrario, te pone así, o sea, te altera. Claro. Es cuando empiezas a ver de que no vale la pena. Claro. O sea, ponerle mi atención y toda mi energía a estas lecturas, a estos videos y a eso, porque ahí vas empezando a discernir. Claro. Y en su caso era inclusive más allá, porque como bien dice San Ignacio, sí fue el más pequeño de la familia. Él era noble, es español. Bueno, no era España, ¿de qué momento era Castilla? Sí. O Navarra, no sé de qué área, si era de Castilla, Navarra, sí. Aragón, pero el punto es que España. Español. Entonces, vamos a entender esto. Él venía saliendo, o sea, vamos al contexto histórico un poquito para entenderlo a él. Él venía saliendo de la Reconquista. Entonces todo su pueblo, como pueblo, hace menos de 100 años, habían vencido a los musulmanes, habían reconquistado todo su territorio, y tenía todas las historias de San Fernando, rey, que fue rey y que fue conquistador, de Alfonso el Batallador, todas estas historias de cómo fueron batallando, cómo fueron conquistando, cómo fueron logrando, y todo era, porque sí... Pues en esa época cristiana todo era su contexto, era el contexto en el que estaban. Sí, era el contexto en el que tenía y era ese ímpetu de, ¿sabes qué? Yo lucho por Dios, lucho por mi patria, por mi reino, por mi rey, y lucho, si es el caso, pues por una dama, ¿no? Claro. Son como esos ideales del estilo caballeresco. Pues los objetivos, ¿no? Los motivos. Objetivos. Ajá. Y claro que motiva, ¿no? Uno como hombre a la fecha se pone a leer. Sí, no ¿Puedo decirlo? Y depende también mucho del temperamento. Yo, que soy una persona en general muy calmada, inclusive viendo esa clase de historias, uno se acelera, te uno motiva, se emociona, sí, te inspira mucho. Y te da ganas de... Y al mismo tiempo también estaban en esas mismas épocas en la conquista de todo este territorio, básicamente la América hispana. Claro. Justo en ese momento estaba todo eso pasando. Pero él se sentía decía, pues yo quiero participar de eso, ¿no? Yo quiero también contar mi historia, tener mi legado. Todo lo que cualquier hombre joven
y con ese temperamento que tenía tan pues tan fuerte que tenía sí. San Ignacio, Sí. todo lo que cualquier joven hombre y muchas mujeres también, sí, pues, pero está más ese ímpetu en los hombres, desean. Y por eso se fue a la batalla. Él desde bien chiquito dijo, yo voy a ser soldado. Y se fue a la batalla. Y claro, no se fue a América porque pues no le convenía, era noble, de para qué va. Ahí a América se iban los pobres a hacer dinero. Sí. En ese caso no le convenía, pero sí participó en las batallas y creo que fue contra Francia, como bien dices, que pues le tocó la bala de cañón. Exacto. Y está en la crisis primero. Queda lesionado de gravedad, no pierde la pierna de milagro, pero a partir de ahí queda cojo. Exacto. Cojo de por vida. Eso Lesionado. implica que ya no va a poder pelear, que ya no va a poder estar en las batallas. O sea, primero tiene esa crisis, que aquí quizás, si no conoce la historia de San Ignacio, no la presentan aquí, pero tenía ya esa crisis interna. Sí, Segundo, claro, pues física, ajá. Sí, y pues entonces sus sueños se caen. Sí. Porque quedar convaleciente, pues no puedes pelear simplemente. Y luego, pues estás en recuperación, la pierna destrozada, no puede caminar, necesita ayuda. Un hombre tan fuerte, tan vigoroso, necesita ayuda para ir al baño, para cambiarse, para todo. Eso da humildad. Sí, y aparte que no podía hacer nada, ni leer nada que él quisiera. Exactamente. Estaba todo el tiempo en este momento de incomodidad. Pero eso es lo que Dios hace para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, sacarnos de nuestra comodidad. Exactamente. Para ahora sí a San crecer. Ignacio lo que hizo fue sacarlo Sí, por completo totalmente. de su comodidad. Completamente lo sacó de su comodidad. Y por último, si ahorita alguien que ha estado convaleciente, alguien, no sé, que le ha hecho una cirugía, algo pesado, qué cansado y aburrido es estar en la cama todo el día, teniendo televisión, teniendo películas, teniendo celulares, teniendo lo que tengamos. Imagínate en su época, 1500 y que algo. no existía nada de eso, exactamente. ¿Qué te queda? Pues leer. Y que ojito, o sea, a lo que leí, bueno, escuché, Sí. San Ignacio era una persona que tenía dinero. O sea, Sí, no sí, sí, estaba, sí. no era pobre. Sí. Entonces, o sea, imagínense, aún así que él no era pobre en su totalidad, o sea, Sí, en una estar casa ahí, pobre de la ajá. época no había libros. Sí, punto, no, los libros eran ajá. carísimos. Exactamente, o sea, pero no era así como que pobre, o sea, realmente pudo haberlo vivido ese momento peor. Porque pudo claro. no haber leído nada. Porque Sí. era un privilegio que Era un tuviera privilegio poder los leer. libros de, Sí, ajá, exactamente, sí, efectivamente. cristianos católicos, totalmente. Efectivamente, era un privilegio. Pero entonces él está en esa situación viviéndola, se pone a leer y efectivamente dice, ay, qué flojera pues leer libros de santos, ¿no? Pero ya lo hemos dicho, no me acuerdo en qué programa pasado lo mencionamos, creo que en el de la ¿Qué? fortaleza o algo así, o de la templanza, no me acuerdo. Pero algo así mencionamos y es verdad. Esos instintos y esos impulsos, esos deseos del alma, y especialmente en el varón, de conquista, de lucha, vaya, son buenos en sí mismo. Dios no los puso por algo, Pero hay que ordenarlos. pero hay que ordenarlos. Sí, me acordé. Sí, ya te acordaste, No ¿verdad? sé en cuál, pero sí, ajá. Ya lo hemos hablado. Entonces, aquí San Ignacio empieza a leer a los santos. Y los santos que hicieron, y especialmente San Francisco, que también vivió lo mismo, también sufrió en batalla, también todo. Esos impulsos de lucha y de conquista los ordenan a Dios. Sí, porque los canaliza de diferente forma. Efectivamente. Ajá. Y los lleva a niveles mucho más extremos. Entonces ahora la conquista ya no es material. Ya no es Exacto. voy a reconquistar tal tierra, ya no es voy a ganar no sé, el favor de tal mujer, ya no es voy a ganar el favor del rey, que en unos años se va a morir y va a venir otro. Ya es voy a ganar almas para Dios. Para Dios. Voy a ganar Y es mi de propia servicio. salvación y la de Ajá. los demás. Voy a entregarme como si fuera en batalla, pero en el servicio. Exactamente. Una batalla diferente. Es una batalla diferente. Totalmente. Pero que vale mucho más la pena. Justo. Claro, San Ignacio obviamente se quedó pues como en shock, ¿no? O sea, y si no conoces de esto, y él creía servir a Dios en la batalla, que hasta cierto punto sí, vaya. Sí, pero no en mucho su del contexto, totalidad. pero exactamente, Ajá. no era lo que Dios le pedía. Exactamente. Y dependía mucho del contexto, exactamente. Exactamente. Sí. Decía sí, pero me sirve. O sea, sí, pero me puedes ayudar más acá. Exactamente, exactamente. Yo creo que fue lo que le dijo el Señor, ya traduciéndolo pues ya con el tiempo. Pero claro, este discernimiento, ¿cómo llega? Entonces, él al parecer era una persona que supo, bueno, tenía el tiempo, la verdad, pobrecito, estaba convaleciente. Una convaleciente medita mucho. Tuvo el tiempo de meditar. Sí. Y se dio cuenta de esto. Las dos historias elevan el corazón, ¿no? Las dos historias, uno siente que se siente con ganas, con fuerzas, como de motivado, ¿no? ajá. Sí. Pero está esta aclaración que es muy importante y que dice San Ignacio. Ajá.
Y te pasa a ti, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, una película de acción, ¿no? No sé, una de superhéroes, una de acción, una de espías. Pues uno sí se emociona, no lo voy a negar. Un buen libro de esos, sí normal, se emociona, sí está chido, sí, todo. Claro. Pero sale del cine y que te quedas como de, ok. Sí, bueno, ya. Está bien. Ajá. Y no por eso es pecado, pero él quería dedicar su vida a eso. Sí, pero son como satisfacciones momentáneas. Ajá. Siento yo. Y Dios en ese momento le pedía que trascendiera mucho más, que no fuera nada momentáneo, o sea, sino que trascendiera, como toda la energía que él tuviera, pues la canalizara de una forma diferente. A la que valía más la pena. Exactamente. Y entonces, ya cuando yo, por ejemplo, si me pongo a ver una película de un santo y eso, sí, llega la emoción, pero es una emoción diferente. Primero termino llorando, la verdad. ¿Primero qué? Yo por lo menos termino llorando con las películas de santos, la verdad. Ajá, no, yo también. Y uno... Llega también ese ímpetu, esa emoción, porque ves la lucha y ves que la lucha es interna, ves cómo penetra, ves cómo Dios actúa en su vida y sales motivado, pero con una motivación real. Sí. No sé si me explico, es una motivación realista. Empatizas en un nivel espiritual, en cierta forma. Claro. Y por eso, pues, o sea, también las películas y las series en base a la fe cristiana católica son también una herramienta para hacerte llegar al corazón. Medios, sí, o sea, también Dios te está hablando a través de eso. Si están bien hechos, correctamente. Exactamente, totalmente, ¿no? Por esa misma razón, muchos actores, por ejemplo, se dice mucho de los que interpretaron en La Pasión, muchos quedaron con estas mismas sensaciones. Se les queda. Sí, porque es penetrar en ese mundo espiritual que muchas veces ignoramos. ¿Y qué vas a decir? Me hiciste recordar también que los procesos de la fe, no me acuerdo, tú corrígeme, pero según yo, el primero es oír. Sí. Ok, oyen. Oír, después ver y después transmitir, hablarlo. Según yo son 3. No sé el orden, pero sí sé que necesariamente es por ahí, entra por el oído. No sé la verdad exacto, pero sé que sí necesariamente, ya lo había oído de Santo Tomás, de hecho, que solo el oído es por donde puede penetrar la fe. Qué fuerte, pero aquí siento que a él le penetró muchísimo más, o sea, viéndolo, o sea, leyéndolo. Que en cierta forma era como escuchar y verlo al mismo tiempo. Sí. Y nada, pues quería recordar eso, ¿no? Como, o sea, aprender a hacer pausa y aprender a escuchar y ver bien para discernir en esta forma, pues la fe y lo que te quiere decir Dios a través de esa lectura, a través de una persona, a través de una película, serie, lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces vamos a ya, ¿cómo se digo? Ok, este fue el caso específico de San Ignacio. Sí. Y vaya que se entregó, vaya que San Ignacio de Loyola es un santazo increíble. Porque lo dejó todo. Sí, completamente. Pero entonces, vamos tomando los puntos claves para nosotros. Si algo, por ejemplo, una vocación, ¿sabes qué? O una carrera de la universidad, o una decisión, no sé, cualquiera. Vamos a poner la vocación. Yo no sé si soy llamado para el sacerdocio, para la vida consagrada. Vamos poniendo, ¿no? Ese es un buen criterio primero. Los dos son caminos buenísimos, los dos puede servir a Dios completamente. Eso sí. Y probablemente los dos te emocionen, probablemente. Ok. Pero, ¿cuál te deja más paz? Yo recuerdo esta frase que me la ha dicho mi madre, me la ha dicho por años. Y hasta tuve una discusión hace poco con ella por esta misma frase. ¿Cuál te deja más paz? Si no te da paz, no viene de Dios. Y si te da paz, viene de Dios. Yo recuerdo que me la decía desde pequeño. Y según yo la entendía de pequeño. Ya cuando crecí con las luchas diferentes y eso, pues no la entendía. Y el otro día que tuve una crisis hace pocos días, me la repitió. Y le dije, es que no entiendo. ¿Cuál paz? Si estoy todo abrumado. Sí. Y justo. Y que me dice, sí, puedes estar abrumado, puedes estar ansioso, puedes estar enojado, puedes estar molesto, pero tú sabes reconocer, y me conoce, dice, tú sabes reconocer la paz que viene de Dios, sabes que es diferente, sabes que es una paz que yo la describiría así, que penetra al corazón, que puede ser como que no deja dudas, o sea, que ya lo sabes. Ajá, y tu interior puede ser como un lago o el mar. Por arriba tener un desorden, estar sola revolcándose, hay un caos, hay horrible sufrimiento, dolor, enojo, tristeza. Pero cuando está la paz de Dios, ya sabes qué hacer. Pasaste, sí, pero es como que bajas unos metros más profundo y te encuentras que todo está tranquilo.
como pasa de hecho en el océano, las tormentas, ¿no? Arriba Sí. puede haber un Sí, desorden, un desastre y abajo está bien bonito. y abajo están los pececitos tranquilos. Sí. Como esa sensación, es esa sensación la paz de Dios. Me llega, yo soy persona muy ansiosa, ¿no? Y de hecho requiero medicación a veces por esa misma razón, o sea, ese grado de ansiedad me refiero, no es solo una ansiedad así tranqui, no. Sí, fuerte. Pero cuando es la paz de Dios puede estarme todo vuelto loco, pero por dentro... Y fíjate qué importante es eso que estás mencionando, porque yo sí creo que ese argumento de haz lo que te da paz, tienes que hacerlo con discernimiento también. Sí, claro. Porque a veces no podemos identificar esa paz cuando estamos en momentos incómodos Sí. que nos lleva a Dios. Entonces, no podemos ver esta paz porque estamos con esa tormenta que tú mencionas. Excelente ejemplo. Y que sí puede ocultar, y que sí la puede ocultar, sí puede ocultar esa y paz. es muchísimo más difícil Sentarse ver y saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida y cuál es esa paz, ¿no? Porque no lo puedes ver porque nada más te está pantallando el caos. Entonces, que a mí como, ¿cómo les dirías? ¿Cómo nos aconsejarías hacer pausa en esos momentos de caos para María, poder... y yo, ajá, o sea, ¿cómo asentarnos Miren, en esos momentos que estamos ciegos? Esto te lo digo a ti, Nicole, y te lo digo acá al público. Yo siento que con este tema, y también por eso lo elegimos, el tema anterior, quieras que no, pues es muy doctrinal hasta cierto punto. Sí. También es vida y hay que vivirlo. Claro. Pero es muy doctrinal, esa parte, quieras que no, pues es muy fuerte. Ya esta parte, ya la parte más espiritual de cómo vivirla, es donde más me cuesta. Así que, mira, yo estoy aprendiendo con ustedes, la verdad. Yo, ¿qué hago? Pues callarme. Siéntate, cállate, ponte en oración. Pide al Espíritu Santo la gracia. A mí me sirve escribir. Pero lo cierto es que aquí estamos, la verdad, y se los digo de corazón, estamos aprendiendo tanto tú como yo del Papa, porque pues no es como que este sea un tema, vaya, Entonces, que como coincidimos. que domine Ajá. bien. Es algo que siento que hay que, y todos pues, pero pues sí, oración, cállate, siéntate, oración, y controlar esos pensamientos, ¿no? Que son abrumadores, pero la mayoría son irracionales. Claro. Oye, ¿podemos coincidir que entonces el primer paso debería ser la reflexión y la oración? Sí. Ok. Eso completamente. Y eso, pues es que es para todo lo espiritual, Sí, es sí, necesario. Y vaya, a veces Dios nos, como San Ignacio, la enfermedad te obliga a eso. Sí, ahora sí que es un ponte en paz, así, totalmente. No puedes hacer nada más que eso. Sí. Pero sí, exactamente. Si Dios se Ok, primer paso, reflexión y oración. Y vamos descubriendo los demás juntos porque no sé. Va, Pero muy bien. vamos viendo. Pero vamos viendo. Que el Papa nos vaya guiando. ¿Te parece si vamos siguiendo la lectura? Por favor, Juan Diego. Sí, es que ahora sí me atoraste con esa pregunta, pero vamos viendo. Ya estoy emocionado yo mismo, quiero aprender. A ver. Pero Ignacio empieza también a notar las diferencias. No, perdón, No, esa era... aparece, ¿no? ¿Aparece entonces? Espérame, me perdí. Y sí, era más ojo. Sí. Aparece entonces el otro aspecto, el punto de llegada de los pensamientos. Al principio la situación no parece tan clara. Hay un desarrollo del discernimiento, por ejemplo, entendemos que es el bien para nosotros de forma abstracta, general. Sino en el recorrido de nuestra... Perdón, no entendemos nosotros el bien de forma abstracta, general, sino en el recorrido de nuestra vida. En las reglas para el discernimiento, fruto de la experiencia fundamental, Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender tal proceso. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbran comúnmente el enemigo ponerles placeres aparentes, tranquilizarles que todo va bien, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos caer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, Crece. el buen espíritu... ¿Mande? Hacerlos crecer más. Hacerlos crecer más, perdón. En sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Pero esto no va bien. Hay una historia que precede a quien discierne, una historia que es indispensable conocer, porque el discernimiento no es una especie de oráculo o de fatalismo o algo de laboratorio, como echar a suertes las posibilidades. Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino y a ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos, y a ese camino recorrido debemos volver para entender qué estamos buscando. Si la vida se hace un poco de camino, ahí. Pero ¿por qué camino en esta dirección? ¿Qué estoy buscando? Ahí se hace el discernimiento.
Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida. No. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, que le muestra una inversión curiosa. Las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado y en otras menos brillantes siente una paz que dura en el tiempo. También nosotros tenemos en esta experiencia muchas veces empezamos a pensar una cosa y nos quedamos ahí y luego quedamos decepcionados. Sin embargo, hacemos una obra de caridad, hacemos algo bueno y sentimos algo de felicidad. Te viene un buen pensamiento y te viene la felicidad, algo de alegría, es una experiencia nuestra. Él, Ignacio, hacía la primera experiencia de Dios escuchando el propio corazón que le muestra una curiosa inversión. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, escuchar a nuestro propio corazón, para conocer qué sucede, qué decisión tomar, opinar sobre una situación. Es necesario escuchar al propio corazón. Nosotros escuchamos la televisión, la radio, el móvil, somos maestros de la escucha, pero la pregunta, ¿tú sabes escuchar tu corazón? Tú te detienes para decir, pero mi corazón ¿cómo está? ¿Está satisfecho? ¿Está triste? ¿Busca algo? Para tomar decisiones buenas es necesario escuchar el propio corazón. Por esto Ignacio sugiere leer las vidas de los santos, porque muestran de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en la vida de las personas no muy diferentes a nosotros, porque los santos eran de carne y hueso como nosotros. Sus acciones hablan de las nuestras y nos ayudan a comprender el significado. Hasta ahí. ¿Qué piensas, Nicole? Híjole, pues una palabra que menciona mucho y que me resuena mucho es la palabra inversión. Uh-huh. Tenemos que hacer esta inversión, ¿no? Y que, a ver, yo aquí entro un poco como en controversia porque, si no mal recuerdo, en otras catequesis el Papa menciona como también que hay que poner como en tranquilo a nuestro corazón, escuchar, ser más racionales, por así decirlo, ¿no? Claro. Y aquí dice todo lo contrario, o sea, es de que escucha tu propio corazón para poder discernir. Entonces me quedo así de que, ¿cómo? O sea, sí, pero no, pero, o sea, ¿cómo? ¿Dónde encuentro este balance, no? Sí. O sea, ahorita eso me pone a pensar, porque digo, a ver, ¿cómo? O sea, no, y estoy de acuerdo, no, sí, ¿verdad? es confuso. ¿Sí o no? Sí, completamente, sí. Porque digo, a ver, ¿qué no? El corazón es bien engañoso y así, porque somos humanos y hay muchas cosas que el corazón no discierne bien. Entonces es como, ¿cómo educo a mi corazón para que me ayude en este discernimiento? ¿Cómo escucho a mi corazón en el sentido de discernir? O sea, siento que eso me lo está sembrando ahorita la lectura. Sí. O sea, cómo el educar a mi corazón en eso y hacer como esta inversión de ya no... Porque, a ver, también siento que, bueno, yo, Nicole, no sé si tú, he apagado mi corazón en muchos momentos, porque sí digo de que, no, es que tú no, así como que tú ahorita no juegas, o sea, no, necesito mi mente, así, tal cual, ¿no? Y tal vez en esos momentos lo que más necesitaba era mi corazón, pero no lo supe escuchar, no lo supe, no sé, como, no lo supe escuchar, yo creo. Ay, es que qué excelente pregunta. Y yo, es que... No, sí, es que estoy de acuerdo es un contigo, dilema, es un dilema. Mira, aquí creo que el Santo Padre hace la aclaración, pero vale la pena recalcarlo un poco más. ¿Cómo te explico? Y sí lo dijimos la vez que hablamos de los sentimientos, también recordemos esa parte, que los sentimientos no son malos en sí mismos, de hecho son buenos. Pero porque te llevan a momentos de justicia, te llevan a momentos de... Sí, pero hay que saber ordenarlos. Eso es verdad, eso ya lo dijimos. Y también hemos dicho que sí, los sentimientos son muy volubles, profundamente volubles. Pero yo creo que el ejemplo que acabo de dar antes aplica para este caso. Ok. Todo lo que dije de la tormenta y de la paz interior, más interior, aplica en el corazón. Aprender a escuchar el corazón. Aquí cuando el Papa dice aprende a escuchar el corazón, se refiere a la parte más interna, no a la parte más externa del corazón. Claro. Vaya, esto quizás es muy abstracto, es muy pero cada quien muy lo vive. O sea, sí. Sea quien lo vive, por favor entiéndanme la referencia. Es difícil poner conceptos que son del alma en palabras, pero claro. Estos al fin y al cabo pues son conceptos del alma, ¿no? Y le podemos entender así como nosotros, necesito estudiar más espiritualidad, como nosotros en nuestra alma muchas veces es como muy
muy superficial, y en lo superficial es donde llegan estos sentimientos, estas emociones, estas etcétera, etcétera, que hay que saber dominar, que hay que saber educar, que hay que saber controlar. ¿Qué sería también el ejemplo primero de cómo una película de acción, de cómo la caballería a él le emocionaba, pero era solo en lo superior? Claro. Sí, no llegaba más allá. No llegaba más allá. Y aquí el Papa dice: hay que saber escuchar al corazón. Se refiere a la parte más interna, a la parte verdaderamente. Esto lo explicaba el padre Héctor. Hay una parte de nuestro corazón, la más profunda, en las que solo nos encontramos yo y Dios, a solas. Y qué fuerte, porque desnudo completamente de cualquier cosa, de cualquier estorbo. Ajá. Solo estás tú y Dios. y Dios. Ahí es el punto de unión, de encuentro, y ahí es Total. donde tenemos que penetrar. Y siento que humanamente es bien difícil ser conscientes de ese momento que necesitamos con el corazón, ¿no? Sí. Porque también te digo, o sea, tenemos esta como controversia, como incoherencia de, a ver, cómo, o sea, me están diciendo en esta parte que no escuche mi corazón, pero después aquí es escucha tu corazón. Pero y no se trata de eso, ajá. Y no se trata de eso, se trata de entender el cómo más bien educar tu corazón para que lo puedas escuchar en el sentido de es tú con Dios, eres tú con Dios. Sí, creo que eso que es más superficial se llaman más bien pasiones. Creo que sí. Ándale. Se menciona en la... ajá. Vaya, no escuchar las pasiones son buenas hasta cierto punto, moderadas, ya lo dijimos. Más bien penetrar al corazón, a lo profundo, a lo más interno del alma. Y que aquí menciona también esas pasiones cuando son desordenadas y que eres presa fácil para... claro, para el maligno. Ajá. Sí, sí, porque si estás enfocado en las puras pasiones nunca penetras el corazón o vas contaminando el corazón. Exactamente. Eso, las pasiones y es más difícil, van contaminando el corazón. Muchísimo más difícil escuchar el corazón. Y esa contaminación, pues básicamente lo profundo, que es tú y Dios. Vamos otra vez al ejemplo del mar. En vez de estar a 10 metros, lo metiste a 100, a 200, a 1000 metros, y cada vez es más difícil penetrar. Y al revés, cuando más tú escuchas a esa conciencia, también como la conciencia puede ser sinónimo de este corazón. Ok. Sí, el padre Héctor así lo decía mucho. Se refería el padre Héctor es el que nos formó, por eso lo conocemos tanto. Sí, la vocecita que tienes. Ajá, así, esa conciencia es aquí lo que el Papa llama el corazón. Se refiere a eso mismo, la parte más interna y profunda del alma, donde están solo tú y Dios. Y entre más tú la trates de sacar a flote, más fácil va a ser penetrar a ella y más difícil va a ser a los vicios que la hundan más. No sé si me doy a entender. Sí, vas a tener más claro este discernimiento, por así decirlo. Sí, exactamente, ese despertar de conciencias que es al mismo tiempo penetrar ese corazón. ¿Y cómo se penetra? Con la reflexión. Vaya, estamos sacando mucho aquí que necesito. Okay. Sí, qué bonito. Qué bonito. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más acaso si no te digo lo que tengo yo en la mente ahorita también? No, a ver, dime tú. Ajá. Ok, hablando de eso, sí, de acuerdo completamente del corazón. Y es esencial también, ya lo decíamos la vez pasada, tú no estabas, pero quiero que lo escuchaste, lo leíste, que se requiere para discernir conocerse a sí mismo. ¿Y cómo se conoce a uno mismo? Sí, a través de Dios, dice San Agustín, que te conozca para que me conozca, y algo así era, pero que conociéndote me conozca. Entre más conoces a Dios, más te conoce a ti mismo. Pero también, como conocer a cualquier otra persona, se requiere convivencia y tiempo. Para eso se requiere una historia. Vaya, un niño no discierne, o es muy poco y muy difícil que haga un discernimiento porque lleva poco de vida, al fin y al cabo. No se conoce, no tiene una historia todavía, no tiene es una hoja en blanco, ¿no? Y porque su racionalidad todavía está en muchísimo movimiento, sí, claro, también. O sea, no está concreta. Ajá. También. Pero aquí dice el Papa, es bueno para reflexionar, penetrar también en nuestra propia historia. Si te fijas, en nuestra historia nos va indicando el camino, porque el Señor ya nos tiene, por así decirlo, el chip programado de lo que quiere de nosotros, ¿no? O sea, no es como que forzosamente va a ser, pero sí como que tienes la tendencia siempre a eso. El ejemplo de San Ignacio es muy claro. Él tenía la tendencia a la lucha, a la batalla, a darlo todo por un ideal y por un objetivo. De una justicia. Eso ya la tenía, y seguramente desde niño. Sí. Al repasar su historia, al repasar su yo, al conocerse a sí mismo y descubrir que hay un camino mejor para vivir eso, ahí es cuando se lanza. Por ejemplo, vaya, no soy ejemplo de nada, y de hecho ni siquiera lo discerní así. Vamos a poner el ejemplo de mi carrera. A ver. Y ahí fue mi madre, en realidad, la que se dio más cuenta que yo. Yo, el ejemplo de mi carrera, sí fue un discernimiento, sí le pedí la gracia a Dios. Vaya, no conocía todo esto, fue más como Dios me dio a entender, pero sí mucha oración, y la dirección espiritual me ayudó mucho. Claro.
Pero recuerdo que una vez que ya estaba en mi carrera, que ya estaba iniciando y que vi que me gustaba y que me gusta muchísimo, recuerdo a mi madre decir, sí, de hecho de pequeño jugabas mucho a ser científico, jugabas mucho, te pedías cada Navidad un microscopio, hacías unas mezclas para ver qué pasaba y vaya, soy químico ahora, ¿no? Pero ahí es con esa... el ejemplo que estás diciendo, Sí, de que, sí, a ver, sí. ese deseo genuino tú ya lo tenías desde chiquito. Exactamente. Pero obviamente tuvo que pasar este momento de discernimiento tuyo para poder ahora sí ponerlo en la mesa de, sí, quiero estudiar esto. Exactamente. ¿Sabes? Y así todas Totalmente. las decisiones, así todas las decisiones importantes, claro, así debe ser. Entonces es bueno detenerse cuando estamos, bueno, no sé en qué momento, la verdad, pero aquí dice el Santo Padre, detente, ya que llevas algo de camino recorrido, y por eso también a nuestras edades, ¿no? Ya a los 18, sí, quedando desde los 15, 18, ya no llevas mucho, pero llevas algo, ya puedes irte conociendo, ¿no? Y es, a ver, detente, cállate tantito, no lo dices así, Es pero que sí. hacer pausa nos cuesta muchísimo. Es difícil, Sí, es muy difícil. Sí, por lo mismo, pero vaya, es necesario. Muy necesario. Es esencial. En la vida espiritual creo que lo Esencial, fundamental. es esencial hacer pausa. No puede haber vida espiritual si Sí. no te callas, haces pausa Escuchas. y te escuchas. Exactamente. Entonces dice aquí el Santo Padre, cállate tantito, escucha y repasa tu camino. El camino que llevas recorrido. ¿Por qué llevas ese camino? ¿Qué camino estás llevando? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No sé, hacerte esas preguntas. Sí, o sea, ahora sí que esas preguntas existenciales, pero para poder seguir la línea que Dios quiere, ¿no? O sea, Sí. en base a su voluntad y también pues lo que tú quieres y lo que Él sembró en ti. Sí, sí, sí. Y por eso mismo la vida de los santos, como dice, y repasar la propia vida es tan esencial. Porque ya lo decíamos, ¿cuántas veces, y se los voy a decir de corazón, me ha pasado a mí que estoy en una crisis, estoy en X o Y situación? Y a veces en las redes sociales, a veces en una película, a veces que alguien me platica la vida de un santo, la anécdota de un santo, ¿sabes qué hizo tal santo en esta situación? Y yo me quedo de que, caray, estoy no quizá en esa situación, pero una similar, una como esa. Si te identificas. Y veo en su vida la voz de Dios actuando. Y digo, pues entonces ese es el camino para mí también, ¿no? Y entonces ya salgo de la crisis. Y todos los santos tuvieron crisis y crisis horribles muchas veces. También eso es algo que, vaya, la vida de los santos, porque al fin y al cabo es la vida de todo cristiano, si las lees o si las escuchas, si las ves en lo que sea. Son difíciles. Sí, eso es una verdad, pero vas a ver que siempre hay un declive. o sea, muchas veces están abajo, o Sí. muchas veces van creciendo que desde niños, el Señor los va guiando, eso ya es Dios sabe cómo hace las cosas. Hay puntos en los que están muy bien, pero en algún punto o varias veces, ¡pam! Suelo. hay declividad, Y ¿no? hasta el piso y golpazos, y no físicos me refiero, unas crisis terribles. Y se ve cómo verdaderamente están ante Dios destrozados. Y nos pasa a todos. Pero ellos supieron cómo levantarse, y al verlos dices, es como un manual de supervivencia para el cristiano que quiere ser santo, ¿no? Ver la vida de otro, de un santo es de que, mira, Te sí se recuerda, puede. exactamente. Mira, es así, él lo hizo así, ¿por qué yo no? Él lo hizo así, le voy a intentar. Y también yo siento que los santos nos recuerdan en esos momentos que ellos tienen de declive y de crisis, Sí. que ellos no dependen de sus fuerzas. O sea, realmente ahí es cuando se abandonan totalmente en Dios, porque ahí se reconocen débiles, se reconocen sin esta capacidad, porque Dios la tiene. Sí. Porque tú no te puedes salvar solo. Sí. Porque No. Él te salvó, o sea, Él murió por ti, o sea, gracias a Él perdonó tus pecados y todo, entonces es como sí, o sea, estamos siempre en momentos así como que altos, o sea, todos los humanos. Que también son de Dios. Don de Exactamente, Dios. también son de Dios, pero también necesita otra vez regresarnos para que no se nos suba, en cierta manera, no sé otra palabra, ¿cómo lo diríamos? No, está bien. Pero sí, para que no se te suba y otra vez aterrices a la realidad y no dejes de no sentirte necesitado de Él. Exactamente. Y por eso lo hace, para Sí. que tú sigas, no, es que no sigo siendo nada. Y no nos sigo pasa siendo sin nada. querer, aunque digamos de que no, Es sin no me querer. pasa eso, ya cuando caes y te das cuenta de, no, que No, soberbio sí, andaba. o sea, exactamente, andaba, no hombre, acá. Pero por Sí. eso Dios lo hace, para que otra vez aterrices y no te desvíes realmente de tu camino a la santidad. Efectivamente, pero entonces ver cómo les fue a otros que ya lo lograron, es eso, es ese manual de supervivencia, es esa guía, es ese, vaya, nunca va, nadie persona es igual, obviamente ningún santo es igual, tú no te puedes identificar al 100% con la vida de ningún santo,
pero en lo general necesariamente te vas a identificar en muchas cosas de la vida de muchos santos. Claro, porque son testimonios de Son vidas testimonios humanas y tal vez no todo te identifiques, pero mínimo 3 cosas sí, y yo mínimo. Es Sí, verdad. estoy pasando por eso, pasé por eso. Exactamente. Diferente manera, pero todos. Y la todos vida es el mismos. mismo, los humanos somos los mismos, los vicios son los mismos, las tentaciones son las mismas, cambian de forma, pero son las mismas. Porque estamos en el mismo mundo. Y somos los mismos humanos. Exactamente. Y las posibilidades de ser santo son las mismas, también. También. Ese es el don de Dios que nos da. Exactamente. Y entonces repasar lo de los santos es esencial. Y también nuestra propia vida. Esto fue algo que entendí en un retiro a principios de este año, en una convivencia de las que hacían con el padre Chalío. Un retiro. De los puros hombres. Sí, de las que... Ajá, sí, con por eso no razón. sabes. Sí las tienen muy descuidadas ustedes las mujeres en ese Es sentido. muy. Sí, yo sí lo he dicho, pero bueno, no depende de mí. Bueno, Sí, no pasa importa. nada. El punto es que... A ver, yo en ese momento... me lo vivo en crisis. En ese momento... me sentía quizás poco amado por Dios. Me sentía muy... No sé, como que no había sentido que no valía la pena. No sé qué sentía yo, pues no me acuerdo. Pero me recuerdo que me dieron un consejo muy bueno y que vale la pena. ¿Tienes miedo? También tenía miedo porque ya estaba terminando la universidad, venía el último semestre, todo encima. Repasa la historia de tu vida y vas a ver la mano de Dios actuando en tu vida. Y aquí viene la respuesta. Qué bonito. Si Dios actuó, voy a poner ejemplos de mi propia vida, cuando creí que no iba a poder entrar a la prepa, cuando pasó tal crisis, cuando falleció mi abuelita, no sé cuándo esto, y yo vi cómo actuó, cómo su mano poderosa estuvo presente, ¿por qué no lo va a estar ahorita? Sí, o sea, en esos momentos, ¿por qué no lo estaría? Exactamente, y entonces llega también y llega entonces el recuerdo, repasar, me hago bola, estoy contemplando, perdón, pero es que ahora sí me emocioné, repasar la propia vida. Sí. Cuando uno repasa la propia vida, se da cuenta que la mano de Dios, o sea, es muy evidente la mano de Dios, no sé si me explico. Sí. Y yo creo que tú también lo puedes vivir, me lo puedes corroborar. Totalmente eso y todos lo los de la puedo casa. compartir, se sabe. Sí, o sea, es de que en el momento ni te das cuenta que está Dios, no sabes cómo se va a solucionar, crees que no se va a solucionar y a veces cuando se soluciona no supiste ni cómo se solucionó. Pero una vez que Pero repasas, Dios está en la barca contigo. Sí. Y una vez que se te ocurre repasar 5 años, 10 años después, un año después, dices, pues ahí estaba Dios. Mira, qué evidente fue que de este modo lo hizo y de este modo. Y a mí ni se me ocurrió, ni se me hubiera ocurrido. Y demuestra su mano. Demuestra su... Sí. Hagan ese ejemplo en casa, por favor. Eso sí se los pido de corazón. Hagan momento de introspección. Este momento de introspección y meditación. Repasen su vida, desde que tienen memoria hasta ahora. Pero repásenla con esta visión. No con la visión pesimista, no con visión de víctima, que tanto tendemos a hacerla. Con un propósito de era para algo, no ¿por qué Dios? ¿Por qué? No es un por qué, es un para qué. Así. Es cuando haces esta introspección genuina y ya ves de pasó esto para que pudiera pasar esto. Exactamente. Porque es un para qué, no es un Dios de por qué, es un para qué. Porque todo tiene propósito, todo tiene un fin. Que eso no le va a dar gloria a Dios. Sí, y en tu propia historia está. Exactamente. Me están diciendo que quedan 5 minutos y nos queda todo un párrafo por leer, entonces vamos leyéndolo. A ver, adelante. Y te propongo otra vez, sacamos, más bien otra vez no, esta vez a Rocío me pasó. Sacamos puntos importantes nomás porque el tiempo nos va a dar. Dale. Ustedes mediten en su casa. Ese famoso episodio de los 2 sentimientos que tenía Ignacio, uno cuando leía las cosas de caballería y otro cuando leía la vida de los santos, puedo reconocer otro aspecto importante del discernimiento. Vayan apuntando, que ya mencionamos la vez pasada. Hay una aparente casualidad en los acontecimientos de la vida. Todo parece nacer de un banal contratiempo. No había libros de caballería sino de vidas de santos. Un contratiempo que, sin embargo, encierra un posible punto de inflexión. Tan solo después de algún tiempo Ignacio se dará cuenta de lo que estamos diciendo y en ese momento le dedicará toda su atención. Escuchad bien, Dios trabaja a través de los eventos no programables. Por casualidad me sucedió esto, por casualidad he visto a esta persona, por casualidad he visto esta película. No estaba programado, pero Dios trabaja a través de los eventos no programables y también en los contratiempos.
tenía que dar un paseo, he tenido un problema en los pies, no puedo. Contratiempo, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice la vida ahí? Lo hemos visto también en ese pasaje del Evangelio de Mateo. Un hombre que está arando un campo se encuentra casualmente con un tesoro enterrado. Una situación completamente inesperada, pero lo importante es que lo reconoce como golpe de suerte de su vida y decide, en consecuencia, vende todo y compra ese campo. Os doy un consejo. Estad atentos a las cosas inesperadas. Aquel que dice, pero esto por casualidad yo no lo esperaba, ahí está hablando la vida. ¿Te está hablando el Señor o te está hablando el diablo? Alguien. Pero hay algo para discernir. ¿Cómo reacciono yo frente a las cosas inesperadas? Yo esperaba tranquilamente en casa y pum pum, llega la suegra. ¿Y tú cómo reaccionas con la suegra? ¿Es amor o es otra cosa? ¿Y haces el discernimiento? Ya estaba trabajando en la oficina bien y viene un compañero a decirme que necesita dinero. ¿Y tú cómo has reaccionado? Ver qué sucede cuando vivimos cosas que no esperamos. Ahí aprendemos a conocer nuestro corazón, cómo se mueve. El discernimiento es la ayuda para reconocer las señales de las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables, como fue para Ignacio la herida de la pierna. De esta pueden hacer un encuentro que cambia la vida para siempre. Como la cosa es de Ignacio. Pueden hacer algo que te haga mejorar en el camino o empeorar, no lo sé. Pero estad atentos, el hilo conductor más bonito es dado por las cosas inesperadas. ¿Cómo me muevo frente a esto? Que el Señor nos ayuda a sentir nuestro corazón y ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él y es otra cosa. Primero yo. Sí, dale, por favor. Primero, me encanta porque yo soy así, o sea, me está hablando de que tenemos nuestro tiempo sumamente organizado, sumamente así como, o sea, tengo una aplicación, Juan Diego, así de que a las 9 me levanto, a las 6, así, ¿no? Yo y también. Dios no es un Dios de que tiene tu checklist, así de, sí, se va a parar, se va no sé qué, o así, o sea, no, porque en el sentido de que es un Dios que en tus momentos que Él sabe que vas a hacer ejercicio, te va a poner algo que no está en tu calendario, en tu agenda, ¿no? Sí. Y cómo vas a reaccionar a eso. Sí. Y híjole, y eso se me hace como bien difícil porque siento que en esos momentos es cuando Dios más nos enseña. En esos momentos que súper inesperados. Que después, ya que viviste como la tragedia, pon tú que, bueno, no quiero decir tragedia. Bueno, sí, pon tú que tal vez fue una tragedia, un momento inesperado. O para ti es una tragedia, a veces bueno, no es, pero para tal veces vez en nuestra mente es sí, una porque tragedia. En ese momento iba a hacer ejercicio y ya no pude hacer ejercicio porque mi hermano esto, porque X o Y, ¿no? Y en esos momentos es de mucho caos nuestro, interno, porque ya nos movieron todo nuestro itinerario, ¿no? Sí. Pero son necesarios, no te enojes. No me enojo, es que lo estoy... Bien frustrado ahorita. Sí, es una regañiza interna que me está poniendo Es esto. muy real, es muy cierto. Que nos duele muchísimo cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort del día a día, de nuestro itinerario y de nuestra rutina, más que nada, ¿no? Es verdad. Cuando te saca de la rutina, híjole, cómo nos molestamos. Aún me duele. Es que me sigue doliendo. Es que es verdad. Sí, no manches. O sea, a ver, hay que aclarar algo. El horario es bueno y tener una rutina es bueno porque nos ayuda para el camino ordinario de Dios. Y quieres es no bueno. para enfocarnos. Y para enfocarnos y para no perder tiempo. Eso es bueno y es recomendable. Pero al mismo tiempo estar abiertos para eso. Y claro que nos cuesta. ¿Cómo me cuesta, Dios mío santo? Y hasta cosas buenas. Nos a veces cuesta mucho. Me sale un imprevisto de algo bueno y aún así, pero no, es que yo ya tenía esto planeado, ya iba a ir acá, ya me arruinaron esto y tienes que cambiar todo. Y dice el Santo Padre claramente, aquí a través de eso es como se habla, pues básicamente lo espiritual, no puede ser o Dios o el demonio también, porque a veces en lo imprevisto sale una fiesta imprevista, pero que puede ser pecaminosa, no lo sé, sale un pensamiento imprevisto, un imprevisto que puede ser ni bueno ni malo, pero tu reacción puede ser buena o mala. Vaya, hay que aprender de esto. Es el tú cómo lo tomas, ¿no? Cómo ves esas... Y en cierta forma sí son bendiciones de Dios también. Sí, pero qué trabajo nos cuesta. El quererte sacar de eso en la que estás tú muy arraigado, porque también eso no es bueno, como estar tan apegado a las cosas, ¿no? Entonces, pues... Dios nos quiere sin apegos. Exactamente. Y ningún apego contra el cielo, eso es verdad. Bueno, más que el amor a Dios y a los demás, pero de ahí más ningún apego contra el cielo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mediten mucho esto, por favor, y vaya, yo mismo necesito meditar mucho esto.
Pedimos por ustedes. Pedimos por ustedes, Dios me los bendiga, me los cuide, pongan esto en manos de Dios y vamos juntos a este camino que Dios nos está marcando. Pidan por nosotros, pedimos por ustedes, bendito sea Dios. Pidan la intercesión de San Ignacio de Loyola para este tema tan fuerte. Sí. Y pues nada, muchas bendiciones para todos. Dios me los cuide.